Mi nombre es Edgar Alonso Torres Arteaga, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, del programa de Matemáticas. Vamos a hablar sobre qué es pedagogía crítica, ¿sí? Y los fundamentos de la misma. ¿Listo? Para entender qué es pedagogía crítica, tenemos que entender que la pedagogía es una herramienta fundamental para la transformación de la educación. Eh, Necesitamos hablar de sociología de la educación. ¿De qué trata la sociología de la educación? Se trata de la forma que la educación es una fomentadora del sistema de organización económico y social de un país, de una región. ¿Listo? Para ello necesitamos saber de que los miembros o los educadores de un plantel educativo tienen la misión fundamental de impartir valores, criterios, ética, moral a sus alumnos. Tenemos que partir de la fundamentación de que los gobiernos dan parámetros a los colegios o entidades educativas para que solo dicten lo necesario en cuanto a temas referentes para educación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada institución educativa está facultada por el gobierno ¿para qué? Para que tenga un énfasis solo en crear individuos que no tengan un mejor o un libre pensamiento o un desarrollo del mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que busca el gobierno? Mejorar las condiciones de educación solo para las clases más favorecidas y a las menos favorecidas solo se les entrega una pequeña porción de la educación, ¿sí? Sería un gran error por parte de ellos que la educación que reciben las clases altas sea contributiva o sea compartida con las clases menos favorecidas, ¿sí? Eh, Se consigue que si esta idea o este pensamiento sería tenido en cuenta, tendríamos una mejor sociedad. La equidad y la igualdad se verían reflejadas en ello, ¿sí? A los gobiernos no les interesa que el pueblo tenga una buena educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre menos tenga educación un pueblo, más fácil de gobernar sería. La idea de la sociología interviniendo en la educación es que la educación se guíe por parámetros y normatividades explícitamente para mejorar la educación, para que el individuo interactúe en una sociedad y tenga unas facultades de pensar, de actuar, ¿sí? Que no sean facultades mecánicas, sino facultades orgánicas, que tenga una autonomía de pensamiento y su pensamiento no sea guiado por elementos o por directrices ya establecidas. ¿Qué necesita la educación hoy en día? La educación hoy en día necesita que la epistemología y la pedagogía interactúen de una manera tal de que los profesores tomen estas herramientas fundamentales para desarrollar e incentivar la mejor capacidades que tenga el individuo para que le aporten a la sociedad. Tengamos en cuenta que las universidades, los colegios, las escuelas o las alma maters no son factorías o fábricas para crear elementos que solo generen capital o que simplemente eh, les convenga al gobierno para generar un capital, no. Tengamos en cuenta que la pedagogía quiere transformar la educación. ¿Para qué? Para que el individuo sea socialmente adaptado y capacitado para entregar lo mejor de sí para contribuir a una buena sociedad. Démonos cuenta que hoy en día la educación no se entorna en buenos valores, como la ética, como la moral, como los buenos principios, sino se va enfocada en principios materialistas, ¿sí? Démonos cuenta que lo material o lo capitalista tiene que ver con lo tangible, pero la educación va más allá. La educación tiene que ver con lo intangible. ¿Listo?
Podemos apreciar de que la educación tiene una misión de transformar al individuo para que sea una mejor persona. Además de ello, también se tienen en cuenta parámetros para que estos individuos, al mismo tiempo de que sean buenas personas, aporten a un mejor desarrollo en la sociedad. ¿Sí? Facultativamente, intelectualmente, el individuo es un ser independiente que tiene las capacidades de desarrollar su pensamiento, tiene capacidades de aportar a la sociedad, pero si no está preparado para que interactúe con la sociedad, los aportes de su pensamiento serán tenidos, pero no muy en cuenta. ¿Qué es lo que busca? Que el individuo se eduque, maneje contextos y parámetros adecuados para que la sociedad se le tenga en cuenta como una persona que vale la pena y que genere aportes positivos a la sociedad. Es tanto así que podemos encontrar eh, que los educadores hoy en día solo se les importa el dinero que van a ganar, lo individual, pero no les interesa en sí formar personas o individuos que sean aptos y que generen cambios o buenos ideales a una sociedad. Entonces partamos desde el principio que nosotros como educadores necesitamos de la pedagogía, la epistemología, ¿sí? Entender en qué consiste la pedagogía para aplicarla como una herramienta que nos apoye en nuestra misión educadora. Nosotros debemos de estar conscientes de que como educadores debemos de formar un individuo de libre pensamiento y una persona capacitada no para generar capital, no, sino para transformar y mejorar la sociedad. Gracias, hasta luego.